Hola gente, bienvenidos al tercer video. Quiero que noten que a partir del paso 10 aquí tengo una resolución que no es exactamente la misma que está en su material. Y eso es porque allá me he ceñido estrictamente a las restricciones que he puesto en términos de orden de operatividad. Pero como ustedes saben, esas reglas de sugerencia de orden van a asegurar que por lo general ustedes lleguen a la respuesta en el menor número de pasos. Pero también saben que si es que no aplican en ese orden las reglas, van a poder hacerlo en otro número de pasos con diferentes, digamos, bifurcaciones, pero finalmente van a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Quiero que vean que además, en este caso en particular, lo que he hecho primar yo ha sido esta regla de intentar cerrar más rápido el árbol. Entonces lo que he hecho es aplicar primero la regla número 13 a 6 dos veces antes de iniciar la bifurcación, ¿sí? Que si me hubiera ceñido a las restricciones, hubiera tenido que operar primero esta bifurcación verdadera disyunción y hubiera tenido dos ramas, como en el material de la unidad 12, y hubiera tenido que hacer esta bifurcación, pero copiarla dos veces, una vez en cada rama, ¿sí? Entonces he optado por esta otra forma que también me va a llevar a la respuesta, ¿ya? Es bueno que tengan también dos soluciones que tengan el mismo resultado. Habiendo dicho eso, continuamos con la resolución de 12, que ya le habíamos puesto check, pero todavía no habíamos operado. 17 y 18 serían verdadero y verdadero, negación de f de b, primer conjuntivo, y negación de h de b, segundo conjuntivo. Nuevamente tenemos fórmulas lineales, las operamos rápido, y tenemos los pasos 19 y 20, falso y falso, las fórmulas ya sin sus negaciones. O sea, fb acá y hb acá. Y ahora veamos si esto cierra con algo. Todavía no, pero son fórmulas aplicadas que aplican predicados a otra constante. Son diferentes a estas, ¿sí? Entonces aquí los voy a marcar con otro color. Se lo pondré con rojo y se lo pondré con gris. Y ya, como para cerrar el árbol, vamos a ir a la única fórmula que todavía no hemos operado, que es esta de aquí. Verdadera la disyunción, me da lugar a las fórmulas 21 y 22. Verdadera disyunción, es verdadero el primer disyunto o es verdadero el segundo. El primer disyunto en este caso será f de b y el segundo será hb. Como ya deben haber adelantado, esto cierra ambas ramas, porque el verdadero f de b con el falso f de b que acaba de salir hace un ratito, se cierra. Y el verdadero h de b con el falso h de b también se cierra. Noten además que si hubieran hecho primero esta operación y luego estas cuatro, habrían tenido 4 pasos menos. Eso también es una opción, ¿sí? Ya eso tiene que ver con la destreza que ustedes desarrollan al operar cada árbol que decidan hacer, ¿sí? O que tengan que hacer. Se cierran estas dos ramas y tenemos finalmente un árbol que ha cerrado sus tres únicas ramas y por lo tanto se rechaza la posibilidad de que phi sea verdadero cuando psi es falso. Por lo tanto, se acepta la implicación, ¿sí? No es posible que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Por lo tanto, phi implica A, sí. Vamos ahora con los tres últimos ejercicios. En estos vamos a desarrollar también árboles, pero en estos casos nos van a quedar ramas abiertas. Y como hay ramas abiertas, esto va a terminar en la reconstrucción de no un estado posible del mundo, porque ya no estamos en la semántica de lógica de conectores, sino más bien va a demandar la construcción de una estructura del universo que haga a las fórmulas de determinada manera para asignarles ciertos valores. Esos valores nos van a ofrecer, por ejemplo, en la prueba de validez, un contraejemplo, es decir, un caso en el que tenemos las fórmulas que son las premisas como verdaderas y la conclusión falsa. Ese contraejemplo de este argumento mostraría que es el caso que el argumento no es válido, ¿no? O que en otras palabras es inválido. O por ejemplo aquí, cuando tenemos una prueba de equivalencia, un contraejemplo sería un caso en el que una estructura del universo que hace que mi primera fórmula sea verdadera y la segunda falsa, o una estructura del universo que hace que mi segunda fórmula sea verdadera y la primera falsa, ¿no? Que las hace tener valores distintos.
O en el caso de una prueba de inconsistencia, por ejemplo, de quedar alguna rama abierta, podríamos construir un ejemplo, pero esa construcción del ejemplo demanda también la elaboración de una estructura del mundo que haría a todas las fórmulas de este conjunto verdaderas y la haría, por lo tanto, consistente, ¿no? De eso se trata ahora. Entonces ya no es reconstruir un estado posible del mundo a partir de una asignación de valores a las fórmulas atómicas, sino más bien la elaboración de un dominio con ciertos objetos y ciertos predicados que tienen además ciertas extensiones y le asignan un valor a cada una de las fórmulas que se van a poder analizar en esa estructura de universo, ¿ya? Entonces comencemos con 4.1. Vamos a hacer la prueba de validez. Ya sabemos que eso implica asumir la invalidez como hipótesis, y esto significa, en términos del árbol, asignar a las premisas el valor de verdadero y a la conclusión el valor de falso. ¿Sí? Como son dos premisas, dos verdaderos y una conclusión, un falso. Listo. Y ahora sigamos simplemente la misma sugerencia del orden de los pasos para realizar las deducciones. A esta se le tiene que aplicar la regla 11, a esta la regla 13 y a esta la regla 12. Ah, no, a esta la regla 14. Entonces tenemos primero que aplicar la regla 12, que es la verdadera existencial. Vamos con la fórmula número 4 y eliminamos el cuantificador. Nos queda la misma fórmula y tenemos que introducir una constante marcada. Como todavía no han aparecido constantes, la marca se da en A. Entonces ponemos A, y la marca es en A. Ya que es la regla 12, esto demanda también consignar un check. Listo. Ahora, además esto tiene el valor verdadero, nunca nos olvidemos de consignar el valor. Y como es verdadera conjunción, también puedo desarrollar rápidamente aquí la deducción correspondiente, que da como verdadero ambos conjuntivos, que en este caso además son fórmulas atómicas, ¿no? Fa y HA. Vamos a asignarles un color a cada una también para recordar que estamos buscando más abajo en nuestro árbol si se genera o no una contradicción en estas fórmulas. Ahora veamos las que nos quedan, que son las que demandan la aplicación de la regla 13 y 14. Y optemos por cualquiera de ellas para comenzar con la resolución. Como tengo aquí valores de FH, yo voy a sacar aquí, si aplico la regla 14 a 3, el valor de F, ¿no? Y aquí obtendría un valor de H. Entonces da igual realmente por cuál empezar. Así que elijamos simplemente el orden en el que aparecieron las fórmulas. Opero primero esta, acordémonos que estas fórmulas no hay que aplicarles el check. Y tenemos entonces en el paso 7, verdadera, la fórmula sin cuantificador y con un reemplazo en una fórmula, en una constante que puede ser nueva o que ya aparece en la rama. Como nos conviene encontrar contradicciones, utilicemos A que ya aparece en la rama. Tenemos verdadera condicional, eso va a bifurcar. Veamos qué pasa con esta antes de desarrollar la fórmula, ¿no? Dense cuenta, estoy utilizando nuevamente o saltándome este orden de prioridad sugerido, porque justamente eso me va a permitir evitar una bifurcación que luego va a demandar que si no se cierran las ramas en esa bifurcación, tenga que crear dos, digamos, aplicaciones de esta misma fórmula más abajo. Entonces vemos, nos vamos adelantando también a las fórmulas que creemos que nos van a dar menos trabajo, ¿no? Digamos, de falso particular sale una fórmula falsa también, reemplazando esta variable por una constante que, si revisamos la regla, nos dice que ya aparece en la rama o es nueva en ella, ¿no? Como queremos buscar contradicciones, tenemos que utilizar la que ya aparece en la rama. Entonces sería A y A. Es una falsa conjunción, también demanda bifurcación. Entonces ahora que ya sabemos y tenemos estas dos fórmulas, podemos elegir cualquiera de las dos para hacer la primera bifurcación. Tenemos la que nos permita cerrar más rápido las ramas. Por ejemplo aquí, de la falsa conjunción saldrá falso o falso el primer conjuntivo o el segundo conjuntivo. Falso f de A cerrará con f de A directamente. Entonces operemos con esta primero para cerrar más rápido la rama. 9 y 10 serán entonces falso f de A, falso m de A. Si cualquiera de los dos siendo falso, ya haría falsa esa fórmula.
Y entonces colocamos aquí el símbolo de cierre, que es la X. Porque falso FDA, con el paso 5, ya se contradice. Pero falso MDA todavía no se contradice con nada, es una fórmula atómica que no había aparecido todavía, por lo tanto la marcamos con un color distinto. Último paso, la bifurcación de esta fórmula, 7. Entonces aquí ponemos los pasos 9 y 10, no, 11 y 12, y ponemos, sí, aquí creo que en el último ajuste del video que hice ya puse el check, perdón, porque ya apareció de la nada. Y tenemos entonces falso el antecedente o verdadero el consecuente. ¿Ya? Y vamos a ver que además acá, si tenemos el paso 13, verdadera, la negación se va, verdadero HDA, tenemos ya una segunda rama que se cierra. Porque verdadero HDA aparece acá con... que no se cierra, esta más bien queda abierta, ¿cierto? Una rama que queda abierta. Ahora vamos a comprobar esa cualidad de abierta que queda. Y 14 sería verdadera la negación, falsa la afirmación, falso MDA, que con este falso MDA nuevamente no se cierra y por lo tanto queda abierta. Veamos que tenemos además que agregar los checks en las fórmulas moleculares que hemos operado y cotejamos que ya no hay nada más que operar. Tenemos estas dos fórmulas que son cuantificadas y que además no tienen un check por las reglas, por haberles aplicado las reglas 13 y 14 respectivamente. Eso significa que yo podría volver a aplicar las reglas 13 y 14 y, digamos, sacar fórmulas de esta forma, pero con constantes B, o C, o D. Y claramente eso va a terminar en árboles que no van a cerrar, porque las contradicciones no se han presentado ya en estas constantes. Por lo tanto, en las siguientes simplemente tendríamos más árboles exactamente iguales que me darían el mismo resultado con una rama abierta. Por lo tanto, tenemos aquí una rama abierta y tenemos aquí otra rama abierta. ¿Sí? Listo. Entonces, teniendo eso, podemos elegir cualquiera de las dos para crear el contraejemplo. Porque cuando tenemos ramas abiertas, es necesario crear un contraejemplo. ¿Sí? Bien, para crear el contraejemplo, lo que vamos a hacer es elegir una de las ramas abiertas. Por ejemplo, elijamos la de la rama 13. En la rama 13 vamos a tener 3 valores de fórmulas atómicas, ¿sí? Todas con la constante A. Y esas valuaciones hacen que esta combinación de valores de las premisas y la conclusión, que las hace verdaderas a las primeras y falsas a la conclusión, da lugar a un contraejemplo. Entonces, si mantenemos estas valuaciones para las fórmulas atómicas, vamos a tener estas valuaciones para estas fórmulas. Y eso cuenta como el contraejemplo. Entonces tenemos que hallar una estructura del universo que haga verdaderas a las premisas y falsas a esta conclusión. Y para ello simplemente tenemos que tener una estructura del universo que dé lugar a, por ejemplo, verdadero, HDA. Falso, MDA. Y verdadero, FDA. Es decir, los valores que han salido en esta rama que he elegido. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos para crear un estado posible del mundo para un contraejemplo, lo hacemos con una estructura del universo siguiendo este paso, o estos pasos. ¿Sí? Elegimos los valores de las fórmulas atómicas y elijamos ahora una estructura del universo que da lugar a esas fórmulas, a esas valuaciones.